El universo. El universo es el conjunto de cuerpos celestes, los cuales están presentes a nuestro alrededor, ha sido, es y va a ser siempre el efecto en importancia, el fenómeno por estudiarse, parte de la humanidad en el pasado, en este presente y en el futuro próximo y futuro lejano. Estimados estudiantes, jóvenes y señoritas, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Hoy vamos a iniciar la unidad número 1, titulado El origen del universo. En diapositiva 1, curso primero tarde, primero B. Bienvenidos. Cuando hablamos del universo, estamos hablando de ese conjunto de cuerpos celestes, de ese conjunto de esos elementos que son denominados astros celestes, los cuales han estado presentes en el firmamento. En innumerables culturas se ha hecho referencia de las estrellas. Existen leyendas en diferentes culturas, en diferentes puntos geográficos en el planeta, que hablan acerca de estos cuerpos celestes. En algunos casos se ha hecho énfasis a que el universo es la cuna de los denominados dioses celestiales que en la antigüedad y antes de la antigüedad eran conceptualizados como criaturas, como seres con un gran poder divino. Por otro lado, debemos señalar que existen diferentes teorías, diferentes leyes que nos hablan acerca de el origen del universo. Por un lado está la Sagrada Escritura, la Biblia, con su teoría, denominada la teoría de la creación o el creacionismo como tal, donde se postula, donde se argumenta bajo elementos como la Biblia acerca de cómo surgió el, el universo, cómo surgió la vida como tal, ya que en la parte inicial de la Biblia, en el Génesis, por ejemplo, se habla, se indica, se señala que Dios fue el encargado de crear el universo en un primer momento para posteriormente a este evento crear una serie de elementos que componen el universo, el sistema solar, el sol, los planetas y naturalmente la vida en el planeta Tierra. Así lo plasma la Sagrada Escritura, así lo menciona en sus páginas iniciales, en el Génesis para ser más preciso, que a lo largo de muchos siglos ha estado vigente y ha sido aceptada por una gran población, sobre todo en Europa y naturalmente en América y o Aviala. La verdad no es patrimonio de nadie y la verdad siempre es relativo. En ese entendido, con el paso de los siglos, nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos fueron incrementando el conocimiento y empezaron a surgir nuevas teorías, nuevas formas de cómo explicar este suceso, de cómo se originó el universo. Y en ese acumulamiento de conocimiento surge lo que se conoce hoy en día como la ciencia. Y cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de esas ramas, esas disciplinas, ese conocimiento acumulado que fue determinando
lo que hoy en día podemos señalar como la ciencia de la NASA, la ciencia del universo, la ciencia de las matemáticas, la ciencia de la química, la física y demás ramas. Pero todas en su conjunto conforman la ciencia como tal. Como lo hemos señalado hace un momento, en ese intento surgen grandes intentos por explicar cómo fue el origen de todo lo que le rodea al hombre en esencia. Y cuando hablamos de todo lo que le rodea al hombre, estamos hablando de las estrellas, de los planetas, de las lunas, de los asteroides, de los cometas, de las nebulosas, de las constelaciones, de las galaxias y naturalmente todos estos elementos ya señalados ubicados en ese espacio al cual la ciencia le ha denominado universo. Vale decir, el universo es ese espacio infinito o finito, como algunos también lo han denominado, en donde están estos cuerpos celestes ya señalados. Y en ese entendido de querer comprender y conocer cómo surgió el universo, se habla, se indica de una teoría propuesta por la ciencia. Esta teoría se denomina Big Bang. Big, que quiere decir pequeño en inglés, y Bang, que quiere decir grande. En castellano o en español sería pequeño, grande. El Big Bang. Bien, en ese entendimiento de pequeño, grande, de grande, pequeño, del Big Bang para ser más preciso, esta teoría señala, por ejemplo, que en algún momento de la historia del universo, hace miles de millones de años, en el pasado, se habría originado una pequeña gran explosión a partir del cual habría empezado a generar energía, materia, elementos que fueron combinándose, uniéndose para dar lugar después a la aparición de cuerpos celestes. Hablamos de las nebulosas, hablamos que en estas nebulosas se habrían formado los soles, como nuestra estrella el Sol, que por cierto no es la más grande, toda vez que en comparación a nuestro Sol existen otras de mayor tamaño, y que junto con esta estrella, estas a su vez habrían formado todo un sistema planetario. El ejemplo lo tenemos en casa, nuestro sistema solar, nuestro sistema planetario. El Sol, nuestra estrella, contiene planetas que algunos los han agrupado como planetas interiores y como planetas exteriores. En ese sentido, según el Big Bang, a partir de esa gran explosión empezaron a surgir nebulosas y de estas empezaron a surgir estrellas. Estas a su vez fueron agrupándose y conformaron las denominadas constelaciones. Según la codificación o el mapeo de el hemisferio nocturno, podemos encontrar y son comparados con las del zodiaco, los 12 signos. Por ello podemos hablar y encontramos en diferentes textos la constelación de
Aries, la constelación de Tauro, la constelación de Géminis y de todos los 12 signos, hasta el último, hasta la constelación de Piscis. ¿Y por qué se les da esos nombres de constelaciones de las 12 casas del zodiaco? Porque este conjunto de estrellas forman y son parecidos a los diferentes signos del zodiaco. De ahí se les ha atribuido el nombre de constelación de Aries, constelación de Tauro, hasta finalizar con Capricornio, Acuario, Piscis. Como también existen otro tipo de constelaciones que están en función a el parecido con algún determinado animal de la fauna humana o con algún otro elemento. Y posteriormente a las nebulosas fueron surgiendo los soles, como se ha indicado, y estos a su vez formaron los planetas. Y estos a su vez generaron otro tipo de elementos, otro tipo de cuerpos celestes, como la colisión entre un planeta y otro que va a ocasionar la aparición de los asteroides o los meteoritos. Lo que el Big Bang propone, que precisamente esa dinamicidad fue terminando por formar galaxias que en su primer momento estuvieron juntas unas a las otras y posteriormente, gradualmente, con el paso de millones de años, se fueron separando aún más, como nos muestra la imagen, que propone que las galaxias se siguen separando. Lo que ha llegado a proponer la teoría de la expansión, por el simple hecho de expandirse en el universo. La ciencia, sobre todo el Big Bang, propone que el universo en su conjunto, ese mar, ese océano donde están las estrellas, están los planetas, las lunas y demás cuerpos celestes, planetas, no el astrónomo del universo, mucho que han sido los intentos por medir el universo, por mucho que han intentado encontrar los límites del universo, la NASA no ha podido realizar tal cometido. ¿Esto por qué? Porque no encuentran el final, porque no encuentran ni al este ni al oeste. Lo que encuentra la NASA usando la astronomía son un conjunto de galaxias en un número incalculable. Tenemos las galaxias como la Vía Láctea, la cual alberga a nuestro sistema solar. Por otro lado, también se habla de galaxias satélites, que estarían orbitando las galaxias principales y las de mayor tamaño. Las galaxias, por lo tanto, entonces, llegan a ser ese cúmulo de cuerpos celestes, como la que podemos ver en este momento, con un movimiento de rotación, y la astronomía nos señala eso. Nos indica que nuestra galaxia, la Vía Láctea y las otras galaxias que rodean a la Vía Láctea y que están formando parte de este universo se encuentran en constante movimiento, se encuentran siempre moviéndose en ese mar, flotando como barcos en el océano. Y en ese sentido se habla de la dinamicidad que presenta el universo. Y el Big Bang propone dicha conjetura, que el universo se encuentra en constante movimiento. Como lo señalan algunos científicos, el universo tiene vida propia.
Esto unido naturalmente a un conjunto de descubrimientos y hallazgos que muchos denominados científicos han ido contribuyendo, han ido aportando como nuevo conocimiento a la ciencia como tal. En ese sentido surge la gran pregunta: ¿qué es el universo? Cuando hablamos de qué es el universo, debemos señalar que el universo es la sumatoria, es el conjunto de esos cuerpos celestes, de todo aquello que está ahí en el espacio. Y que cada cuerpo celeste naturalmente, por su naturaleza, posee leyes físicas propias a su ubicación, a su surgimiento. Naturalmente hablamos del tiempo y el espacio, la materia, la energía, entre otros elementos. Algunos científicos, por ejemplo, sostienen que el universo tendría entre 13.000 millones de años aproximadamente. Años más, años menos. Y se habla de una extensión, por un lado visible obviamente utilizando los satélites espaciales, los telescopios, y se habla de 93.000 millones de años luz. Se utiliza mucho el indicador de años luz porque hasta la fecha la luz solar, la cual emana nuestra estrella, el Sol, la cual demora 8 minutos en llegar hasta nuestro planeta, es la más rápida. En ese sentido, la NASA de Astronomía utiliza este indicador como punto para medir la distancia de un lugar a otro lugar, o para poder explicar cuánto tiempo una persona tardaría en llegar de un punto a otro punto. Años luz. Si en algún momento la astronomía, la NASA u otra agencia espacial encuentra otro elemento que sea mucho más rápido que la velocidad de la luz, entonces va a ser adoptada como un nuevo indicador. Hasta que esto no acontezca, de momento, por ahora, años luz es el indicador para señalar el punto en demora de un punto a otro punto, o como se diría, cuánto tiempo puede una persona demorarse en llegar desde el planeta Tierra hasta el planeta Plutón, hablando de nuestro sistema solar naturalmente. Y en ese sentido podemos, según la ciencia, describir cómo fue el origen de, o cómo fue el origen del universo. Y debemos señalar, el universo surgió, como dicen algunos, entre 13.000 millones y 15.000 millones de años en el pasado. Estos cálculos como tal no son precisos, no son exactos. Y mucho más cuando hablamos que hace 15.000 millones o 13.000 millones habría iniciado su origen todo el universo. Por ello, hoy en día aún la NASA, con la astronomía, aún sigue haciendo conjeturas, aún sigue creando hipótesis, ideas, teorías sobre cuánto exactamente es la edad que tiene el universo. A la fecha no existe un dato exacto, pero tenemos posibles respuestas de cuántos años tiene el universo, toda vez que se atribuye a que todo habría surgido con esta explosión, con el pequeño grande, el Big Bang. A partir de esto,
tanto la materia como la energía se habrían fusionado y habrían dado origen a lo que hoy en día conocemos como el universo. Y posterior a esto, después de la gran explosión, después de generarse esa gran calor, esa gran temperatura, el universo se habría enfriado y en ese proceso de enfriamiento habrían surgido las galaxias, las estrellas, las nebulosas, nuevas estrellas. Con las estrellas los protoplanetas, con los protoplanetas los satélites naturales. Habrían surgido los cometas, los asteroides y o meteoritos, entre otros cuerpos celestes, tal y como nos muestra la imagen. De fondo podemos apreciar una nebulosa. Y precisamente el nombre viene de ahí, de parecerse mucho a una nube. Como vemos la imagen en la parte central de la izquierda. Y si hablamos de universo, inmediatamente surge la pregunta: ¿y cuál es nuestro lugar en ese vasto universo? Si estamos señalando que nosotros, el hombre, parte de la fauna y la flora, ocupa un lugar en el globo terráqueo, en la Tierra, y por supuesto el planeta Tierra ocupa un lugar en el sistema solar. El tercer planeta, y surge una nueva pregunta. El Sol, nuestra estrella, ¿qué lugar ocupa en su galaxia? Es decir, hablamos de el sistema solar. Y este, según estudios de la NASA, se encuentra ubicado en uno de los brazos de nuestra galaxia, denominada Vía Láctea. Galaxia que tendría 100.000 millones de estrellas en su interior. En la imagen central inferior podemos apreciar cómo la NASA nos muestra, por ejemplo, el inicio de nuestro sistema solar con el Sol y los primeros protoplanetas, y que estos son parte de esta galaxia denominada Vía Láctea. Y esta galaxia contendría 100.000 millones de estrellas más inmensos, más grandes, como o más que nuestra estrella el Sol, o más pequeñas. Y ahí surge la pregunta: nuestro sistema solar, que es con un gran diámetro indefinido, incalculable, porque hasta ahora se han hecho cálculos utilizando la ingeniería de sistemas. Sin embargo, aún con estos cálculos precisos, milimétricos, no se puede conocer con exactitud el tamaño de nuestro sistema solar. Y esto en atribución, en alusión, como lo dijimos hace unos minutos, el universo está en constante movimiento. Nuestro planeta, la Tierra y los demás planetas, sean planetas interiores o planetas exteriores, tienen una de las características, entre otras, como la de girar sobre su eje de rotación. Por eso, en el planeta Tierra evidenciamos en este momento el anochecer, y más adelante, horas después, presenciaremos el amanecer y la claridad. Por otro lado, nuestro planeta también gira sobre el Sol, conocido como movimiento de traslación. 365 días, un año calendario. Hoy estamos a febrero de un nuevo año, 2021.
2022. Hoy estamos a febrero 17, lo que significa que el planeta está girando sobre su eje de rotación en ese momento porque está llegando la noche, y paralelo a ello se está moviendo sobre su estrella, el Sol, sobre su eje de traslación, o mejor dicho, conocido como el movimiento de traslación sobre su eje de rotación. En ese sentido, en nuestro planeta nos está mostrando que no está estático, no está quieto, sino que se encuentra en movimiento. A partir de esas interpretaciones por parte de muchos que se han dedicado a investigar este tipo de fenómenos naturales cósmicos, astronómicos naturalmente, se ha deducido que el universo está en constante movimiento. No hay cuerpo estático, no hay cuerpo que se mantenga sin movimiento. Más al contrario, se encuentra siempre en movimiento. Y es en ese sentido que surge la pregunta: ¿qué lugar ocupa el planeta Tierra en el Sol? ¿Qué lugar ocupa el sistema solar en su galaxia? ¿Y qué lugar ocupa nuestra galaxia en el vasto infinito? Y con cálculos recientes, según agencias espaciales como la NASA, usando, una vez más lo repito, la astronomía y otras ramas de la ciencia, se mantiene como un dato casi aproximado que el universo habría llegado a nacer hace 13.700 mil millones de años en el pasado, que a partir de esa explosión pequeña o grande denominada Big Bang habría surgido la vida. Cuando hablo de la vida me refiero al nacimiento de galaxias, nebulosas, estrellas, protoplanetas, lunas, entre otros cuerpos celestes. La NASA calcula que existen una cantidad de 100.000 millones de galaxias en todo el universo. Toda vez que también señalan que estas galaxias se van separando, se van dispersando, por un lado, por el efecto de la gravedad, de la denominada materia oscura. Ya está anocheciendo y dentro de unas horas podremos apreciar un panorama totalmente oscuro, divisando la mirada al cielo. Y vamos a encontrar algunos puntos luminosos, brillantes, que la NASA nos dice que son galaxias. Pero también vamos a poder divisar lugares oscuros, a la cual la NASA la ha denominado materia oscura. Y en ese intento de querer dilucidar, la NASA señala, la ciencia lo indica, que el universo se está expandiendo. Esto en alusión a la energía oscura. Toda vez indica que esta genera una fuerza de gravedad que va repelando. Repela, por así decirlo, y esto va a generar la mayor expansión de los cuerpos celestes. Hablamos de ese conjunto como las galaxias. Y ahí surge la pregunta: ¿cuándo surgió el universo? ¿Cuándo surgieron las galaxias? Que según la ciencia, este evento surgió cuando, después de la gran explosión del Big Bang, se dio el enfriamiento, a partir del cual surgieron las galaxias. Y ese es otro elemento que surge como una interrogante.
y cuando surgió el enfriamiento de después del Big Bang. ¿Y cuál fue la primera galaxia en aparecer? ¿Y cuál fue la segunda galaxia? La tercera galaxia y así sucesivamente. A partir de el estudio astronómico utilizando los telescopios como el Hubble, como el Kepler y otros más que existen ahí orbitando nuestro planeta, la Tierra, se ha podido realizar la agrupación de galaxias jóvenes y de galaxias viejas. La imagen que estamos viendo en este momento es una réplica de cómo estos telescopios que orbitan nuestro planeta captan durante las noches en el cielo infinito. Y a partir de este tipo de imágenes, la ciencia señala que el universo está en constante movimiento por la dinámica, por la dinamicidad que observa por las noches en el infinito. Hace un momento dijimos que a partir de estos estudios con los telescopios, la NASA, la ciencia, con apoyo de la astronomía, ha podido agrupar todas las galaxias en dos grupos. Por un lado, hablamos de las galaxias jóvenes y por otro lado, hablamos de las galaxias viejas. Es decir, las galaxias que tienen más edad en miles de millones de años que las nuevas. Como ejemplo, podemos citar entre las galaxias jóvenes a las siguientes. Tenemos a la galaxia NGC 300 como una de las más jóvenes. O podemos señalar también a otra galaxia menos joven, se diría una galaxia adulta como la galaxia NGC 1291. Ahora también existen las denominadas galaxias de transición, aquellas galaxias que están pasando de ser galaxias jóvenes a ser galaxias viejas, como la galaxia M90 NGC 4569. Y posteriormente hablamos de las galaxias viejas, aquellas que ya han terminado su ciclo vital cósmico y pasan a ser galaxias viejas, como la denominada NGC 1316. Los nombres que se han leído en estos ejemplos, como la galaxia joven NGC 300 o la galaxia adulta NGC 1291 y la galaxia de transición M90 NGC 4569 y la galaxia vieja NGC 1316 son nombres que los diferentes científicos los bautizan posteriormente a su descubrimiento. Vale decir que cuando un científico de cualquier punto de la Tierra realiza uno de estos hallazgos, tiene la facultad de poder bautizarla bautizarlo con el nombre de su criterio personal. Y si les han puesto NGC 300, NGC 1291 o M90 NGC 4569 o NGC 1316, estos los hacen para codificarlos. Es más sencillo que poner grupo de estrellas, conjuntos azules. La NASA utiliza códigos para codificarlos y almacenar en una base de datos, naturalmente utilizando la ingeniería de sistemas. Habíamos hablado de galaxias viejas
Estas denominadas galaxias viejas son las denominadas de tipo elípticas y lenticulares. Son denominadas así por su parecido. Y estas son las que abundan en mayor cantidad en el universo. Esto porque estas galaxias denominadas viejas de tipo elíptica o lenticular se habrían formado de manera inmediata posteriormente al enfriamiento del universo después de acontecer el pequeño grande, el Big Bang. Se habla que estas estrellas denominadas estrellas viejas o galaxias viejas se habrían formado en menos de 1.000 millones de años, que para el hombre es un gran periodo de tiempo, pero a nivel cósmico es considerado como casi nada. Y cuando se habla de estrellas jóvenes o de galaxias jóvenes, estamos hablando de esas estrellas que tendrían no mayor o menor a 500 millones de años de antigüedad. Y claramente es el ejemplo como una galaxia joven de Wiki 18. Lo reitero una vez más, el nombre como Wiki 18 o NGC son nombres que cada científico que los va a descubrir se toma la atribución de bautizarle con el nombre de su criterio personal. Y esto en atribución a su descubrimiento. Hemos hablado de galaxias jóvenes, de galaxias viejas. Ahora vamos a hablar de nuestra galaxia. De la galaxia que es el hogar de nuestro sistema solar. De la galaxia que es el hogar de nuestra estrella denominada el Sol. Y de los planetas exteriores como Júpiter o interiores como la Tierra que conforman el sistema planetario. Nuestro denominado sistema solar. Como podemos ver en la imagen, está mostrando a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y está mostrando en esta imagen el lugar, la posición que ocupa nuestro sistema solar. Bien, vamos a hacer una pequeña explicación. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está formada por brazos. Una de ellas es el denominado brazo de Sagitario. Tenemos el brazo de Perseo. Tenemos el brazo de 3KPC. Y naturalmente al medio se encuentra el núcleo. El núcleo formado por un gran agujero negro. Como bien lo sabemos, los agujeros negros son esos cuerpos universales que tienen una gran fuerza de gravedad tan intensa que ni la propia luz puede escapar a esta. Y precisamente esa gran fuerza de atracción que tienen los agujeros negros les permite poder atraer a todos esos cuerpos celestes y formar una galaxia. Ahora, en las afueras de nuestra galaxia, en la Vía Láctea, también encontramos un conjunto de cúmulos. Y precisamente en el brazo de Orión se encuentra nuestro sistema solar. Hablamos de nuestra estrella el Sol, hablamos que ahí está Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, la Tierra, Marte, Mercurio, Venus, los cuerpos celestes, los asteroides, los cometas y demás. Es decir, que nuestro Sol y nuestro planeta y los demás planetas que conforman el sistema solar están en el interior de este puntito blanco. Sistema solar. Ahí en el interior están
nuestro sistema solar. Por lo tanto, cuando muchas veces se habla que una persona tardaría en llegar del planeta Tierra a Saturno o llegar a otras estrellas, se habla de miles de años luz. Y si quisiéramos atravesar desde nuestro sistema solar hasta el brazo de Perseo, ¿cuánto tiempo en años luz nos llevaría? Tiempo-espacio. Esta es nuestra galaxia, la denominada Vía Láctea. Esta es la casa de nuestro sistema solar, la Vía Láctea. Nuestro sistema solar, la Vía Láctea, es una galaxia de tipo espiral, como se puede apreciar, con diferentes brazos. El brazo de Perseo, el brazo de Sagitario, el brazo de Orión, al que pertenece nuestro sistema solar, como también el brazo 3KPC, son los brazos de la espiral Vía Láctea. Se indica, según cálculos matemáticos, que la edad de nuestra galaxia sería 13.061 miles de millones de años de vida. Se habla de un radio de 52.850 años luz. Y en ese sentido, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es el hogar de nuestro sistema solar. En esta otra imagen podemos ver en la parte superior, en un recuadro esférico, la ubicación de nuestro sistema solar. Y aquí se debe realizar una aclaración. Cuando se está hablando de este tipo de imágenes son recreados mediante ordenadores, es decir, computadoras, de cómo es visible, de cómo se puede divisar nuestra galaxia, la Vía Láctea. Toda vez que los diferentes satélites que el hombre ha lanzado al espacio, todos se encuentran dentro de el cuadro esférico. Es decir, nuestro sistema solar, nuestra estrella, el Sol, y los diferentes planetas, sean planetas interiores, como los denominados planetas exteriores, conforman y se ubican en este lugar. Esto naturalmente en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Y a partir de este tipo de estudios se puede realizar otra serie de hallazgos, descubrimientos e investigaciones en temas astronómicos. Lo digo una vez más, con la ayuda de la astronomía, para poder llegar a comprender la naturaleza del universo. Toda vez que con todo esto que se ha explicado, nuestro planeta, nuestro sistema solar, ocupa un lugar reducido, pequeño, en ese vasto conjunto de cuerpos celestes que conforman la galaxia, nuestra Vía Láctea. Desde que el hombre aparece en la prehistoria y surge el proceso de la hominización, es decir, el desarrollo del cuerpo, el desarrollo del cerebro y todo ese conjunto de cambios en lo que se conoce como la hominización, el hombre desde la prehistoria siempre se ha manifestado
siempre ha expresado el intento por conocer todo sobre lo que nos rodea. En un primer momento, el hombre ha divisado los diferentes fenómenos naturales. Hablamos de el rayo, o como algunos lo conocen, el trueno, el relámpago, que son propios de los fenómenos climatológicos atmosféricos, o aquellos fenómenos vinculados a el mar, el océano. Hablamos como los huracanes, los tifones, los torbellinos, las mangas de agua o los tsunamis, que son propios de los terremotos acuáticos. Esto como fenómenos de naturaleza marina, oceánica, que en la prehistoria y en la antigüedad fueron atribuidos a los denominados dioses. Esto como una forma de explicar el origen de estos fenómenos. En el caso de el denominado trueno rayos relámpago, por ejemplo, en la antigüedad era atribuida a el dios griego Zeus. O en el caso de los fenómenos oceánicos, como los huracanes, los tifones, torbellinos y demás, eran atribuidos a el dios griego Poseidón, el dios de las aguas, el dios del océano, el dios de los mares, el dios de los lagos, incluidos ríos y demás. Esto de alguna manera era la forma de explicar el origen de estos fenómenos naturales en el interior de la Tierra. Esto a partir de el origen de la historia propiamente dicha, con la aparición de la escritura. Hablamos de la escritura en Sumeria, la escritura cuneiforme, hablamos de la escritura egipcia como la jeroglífica o la escritura ideográfica de los chinos. Entonces esto nos muestra que a partir de la hominización ya el hombre empieza a generar explicaciones, atribuyendo estos fenómenos naturales como expresión de los dioses, y esto va a acontecer en la Edad Antigua con los griegos, con los dioses ya señalados, o por su parte, los egipcios también mostrarán un conjunto de dioses a los cuales también se va a atribuir estos fenómenos naturales. La India hará lo propio, Roma también va a copiar a los griegos, China también va a mostrar a sus dioses como responsables de estas actividades atribuidas a fenómenos naturales más que otra cosa. Y en ese sentido, a partir de esta explicación, se van a tratar de explicar el porqué de estos fenómenos naturales. En China, en la India, en Egipto, en Mesopotamia, en Roma, en cualquier otro lugar de cultura en la Edad Antigua. En la Edad Antigua surge Claudio Ptolomeo. Este griego que va a hacer énfasis en la respuesta a la pregunta de siempre. Cuando llega la noche, el hombre siempre divisaba que esos puntitos ahí, los cuales hoy conocemos como estrellas, cambian de posición con el paso del tiempo. Y Claudio Ptolomeo mostrará una explicación denominada la teoría geocéntrica como una forma de explicar por qué acontece eso. Y él nos dirá que el planeta, nosotros, la Tierra, somos un cuerpo que estamos estáticos en el universo y que todo gira sobre el planeta Tierra. Esto
en atribución a la Sagrada Escritura, la Biblia, en su primer libro, el Génesis. Recordemos que en el Génesis se menciona que Dios, con un amplio conocimiento y un amplio poder, en 7 días tuvo la facultad y la capacidad de poder crear desde el universo hasta la vida humana. Así lo dice el Génesis. En un día Dios creó un conjunto de eventos y en otro conjunto de eventos, hasta terminar con la creación del ser humano. Bajo esta lógica, Claudio Ptolomeo va a proponer esta teoría en el sentido de la existencia de un poder divino y sobre ese poder divino la importancia de ser del planeta Tierra el centro del universo y que todo el universo, incluido el Sol, gira sobre el planeta Tierra. Esta teoría, que va a ser la primera en explicar el fenómeno cósmico, posteriormente va a ser y va a servir de base para que luego don Aristóteles señale que la Tierra es el centro del universo finito, y también sobre eso va a hablar de sus giros, denominados giros de epiciclos. Como la Tierra constituye el núcleo, el centro del universo. Esto naturalmente va a ser apoyado por la Iglesia, por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y quien opinara punto contrario a que el planeta Tierra es el centro del universo, quien criticase lo contrario ante la teoría del geocentrismo, sería castigado por la Iglesia, perseguido, juzgado y en la mayoría de los casos sentenciado a pena de muerte. En el caso de las damas, eran juzgadas como practicantes de hechicería, como las denominadas brujas, y eran condenadas a la hoguera vivas. Es decir, en el caso de una mujer acusada de practicar brujería, esta era torturada, era atada a un poste y era quemada viva a mediodía en un lugar público, como las plazas, en las villas, en las aldeas y en las ciudades. Esto aconteció en Europa y también aconteció en América y Aviala. La denominada Inquisición, donde la Iglesia, con el apoyo de los nobles, persiguieron a quienes eran acusados de brujería, de hechicería, de practicantes, de ser gente que practicaba el acercamiento a Satanás, y era castigada, encarcelada, torturada y asesinada, en el caso de las mujeres, lo propio con los varones. La verdad no es patrimonio de nadie y la verdad siempre es relativa. Con el paso de siglos surgieron otros hombres que aportaron a la ciencia. De entre los primeros que fueron torturados, que fueron masacrados y asesinados por la Iglesia Católica con el patrocinio de los nobles, aparece don Nicolás Copérnico. Este polaco fue quien presentó en su trabajo denominado La Revolución de las Esferas Celestes una nueva teoría donde propone que el centro no es el planeta, el centro del universo, es nuestra estrella denominado el Sol, y que todos los cuerpos, como los planetas, giran sobre el Sol. A esta teoría lo denominó la teoría heliocéntrica,
Y con esto se habla después del heliocentrismo, considerando al Sol como el cuerpo que está en medio, estático naturalmente, y que todos los cuerpos celestes, incluido la Tierra, gira sobre el Sol. Naturalmente que para que don Nicolás Copérnico llegue a difundir su gran hipótesis, porque hasta el momento fue una hipótesis, muchos otros llegaron a morir, muchos otros científicos denominados así de su época fueron perseguidos por la iglesia, por los nobles, y terminaron torturados y asesinados. Pero fue Nicolás Copérnico quien, con su obra La Revolución de las Esferas Celestes, logra convencer a la gran sociedad, sobre todo en Europa, que naturalmente posteriormente sería también en América como en otros continentes. Y sobre la base de Nicolás Copérnico será Johannes Kepler, un alemán, quien va a presentar las bases de el movimiento de los planetas sobre el Sol, denominado teoría de giro elíptico. Toda vez que Johannes Kepler señalará que tanto la estrella como el Sol, como la Luna y todas las estrellas giran en el universo. Por otro lado, señalará que los planetas giran de manera elíptica sobre sus ejes de rotación alrededor de el Sol y se mueven sobre este en el denominado movimiento de traslación. En el caso del planeta Tierra, este demora 365 días en dar una vuelta a su estrella, el Sol. Tiempo que nosotros lo hemos llegado a codificar como un año calendario. 365 días, 12 meses, tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol, nuestra estrella. Y este trabajo, naturalmente, sobre la base de la propuesta de Nicolás Copérnico sobre el centro del universo, el Sol como el centro, el planeta Tierra y los demás dando la vuelta sobre el Sol, en la teoría denominada teoría heliocentrista. Y posteriormente a Johannes Kepler aparecerá don Galileo Galilei, italiano él, con nuevas bases, con nuevos hallazgos en investigación, y será, en este caso, el estudio sobre nuestra luna, nuestro satélite natural, y las diferentes fases lunares que este cuerpo celeste muestra en 30 días. Hablamos de la fase llamada luna nueva, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente. Galileo Galilei, sobre la base de Nicolás Copérnico de Johannes Kepler, va a apoyar la teoría heliocentrista. Por su parte, don Galileo Galilei va a ser el hombre que va a presentar las bases para lo que sería la denominada fuerza de gravedad. Don Isaac Newton, con sus leyes, con la ley de la fuerza de la gravedad, mostrará tres elementos importantes: la inercia, la dinámica, acción y reacción. La inercia, donde va a mantener que todo cuerpo en movimiento siempre está en movimiento, o la dinámica, que en función al peso se requeriría la misma fuerza para mover un cuerpo, o la acción y reacción. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, mil bendiciones, muchísimas gracias.